la Facultad de Ciencias de la Salud, en nombre del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, les damos la bienvenida a este espacio. Hoy estaremos entonces en compañía de un graduado de nuestro programa, es el profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Einstein Franklin Osorio, quien viene a compartir sus experiencias, viene a compartir sus conocimientos con cada uno de nosotros. Entonces, antemano les agradezco la participación que tienen en este momento a la conferencia. En el transcurso de la conferencia como tal estaré enviándoles un link que corresponde a la asistencia a esta conferencia. Entonces les solicitamos muy amablemente que ingresen en él y nos regalen entonces sus datos con el propósito de ir teniendo una base de datos para poder tener la facilidad en las próximas conferencias o eventos que vamos a programar, tenerlos muy presentes para hacerles las invitaciones. Entonces, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Te cedo entonces la palabra para que puedas compartir tus conocimientos y tus experiencias. Muchísimas gracias. Profesor, buenas tardes para todos los presentes. Muchísimas gracias. Como ya les indicó el profesor, mi nombre es Einstein Franklin Osorio Giraldo. Soy egresado de la Universidad del Quindío en el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, egresado en el año 2016, y tuve la fortuna de poder realizar mi trabajo de grado con la misma universidad. Perdón, no se te escucha. Okay. Te escuchan. Qué ¿Me pena, escuchan ahí? le solicitamos el favor tan amable de mantener sus micrófonos apagados tan amables, ya que pues como administrador intento silenciarlos a todos y si los silencio a todos también silencio al conferencista. Entonces les solicitamos tan amable estar muy atentos de sus micrófonos. En qué pena, me excusas por favor. No angustia, bien. Por favor, me confirman, profesor, si me escucha allí, por favor. Sí señor, se escucha muy bien. Ok, bien, muchas gracias. Bueno, les estaba comentando, soy egresado de la Universidad del Quindío del año 2016 como profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, y tuve la fortuna de realizar mi trabajo de grado en la misma universidad, implementando todo lo que era el plan de emergencias para los centros de atención social de Pereira, Armenia, Manizales y Cartago. Entonces, tuve esa buena experiencia con mi equipo de trabajo. Okay. Como les comentó el profesor, voy a tratar de realizar una charla. Claro que esta charla la realizaremos entre todos porque ustedes sus distintos campos de acción, de estudio, de trabajo, tienen gran conocimiento también en el área de las emergencias. Yo estoy en el área de las emergencias desde el año 1992. Hasta la fecha me sigo desempeñando en el área de emergencias. Soy director del equipo de rescate de la ciudad de Pereira. Soy bombero profesional y hago parte del equipo de emergencias de la ARL AXA Colpatria. Entonces es el campo en el cual me desempeño en la actualidad. Bueno, voy entonces a compartir con ustedes una presentación que diseñé que nos puede servir para ir orientando el ejercicio. Les agradezco si durante la actividad, si durante la charla alguien tiene alguna duda y quiere de pronto hacer una consulta o una pregunta, pues les agradeceríamos porque quizás esa sea de gran utilidad para todos resolver la duda que ustedes puedan llegar a tener. Ok, bien. Vamos a hablar entonces un tema muy importante, un tema que todos ustedes ya conocen, que manejan ampliamente, lo que es el componente de la responsabilidad legal de la empresa frente al contexto del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo enfocado al área de emergencias. ¿Listo?
Entonces vamos a hablar desde el componente de la experiencia, desde el componente de la experticia, desde el componente de lo práctico, más que únicamente desde el componente legislativo. Claro, vamos a tener que hablar de esos componentes porque en últimas es usted como profesional en seguridad y salud en el trabajo quien va a tener que hacerle frente a una situación, ante un requerimiento de un ente territorial, ante una situación que se les pueda llegar a presentar en su centro de trabajo. Y es usted el responsable de la construcción de ese plan de prevención, preparación de emergencias, y claro está, si le aplica el decreto 2157, pues también es responsable de apoyar en la formulación del plan de gestión del riesgo de desastres. De entrada deben tener en cuenta que son componentes muy diferentes. Una cosa es el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Otra cosa es el plan de gestión del riesgo de desastres. No a todas las empresas, no a todas las empresas, no a todas las empresas les aplica un plan de gestión del riesgo de desastres, y es su tarea como profesional y como responsable del sistema de gestión en su empresa identificar si su empresa debe estar alineada a lo que establece el decreto 2157. Vamos a hablar entonces de distintos conceptos. Ya les indiqué la responsabilidad que tiene usted, la responsabilidad que tiene su empresa. Eh, Frente a este tema de la prevención, de la preparación y de la respuesta ante las emergencias, el aspecto legal y cuáles pueden llegar a ser esas sanciones a las cuales su empresa puede darse acreedora, y cuáles son esas sanciones a las cuales usted como profesional y usted como responsable en materia del sistema de gestión puede llegar a verse involucrado. ¿Ok? Les comentaba, mi nombre es Vicente Franklin Osorio Giraldo, profesional en seguridad y salud en el trabajo, egresado de la Universidad del Quindío. Soy director de la Fundación Emergencias y Rescate de Colombia. Es un grupo de rescate de Colombia para países de habla hispana, integrado pues, por profesionales de distintas índoles. Soy entrenador de trabajo seguro en altura, soy auditor de sistemas integrados de gestión. Y para la ARL AXA Colpatria me desempeño como profesional en emergencias y tareas críticas. Actualmente estoy realizando mi especialización en gestión del riesgo de desastres con la Universidad de Quindío, y también posteriormente maestría en gestión del riesgo de desastres. Siempre me agrada iniciar este tipo de capacitaciones con esta frase. Es una frase que les recomiendo muchísimo que tengamos en cuenta. En la parte de emergencia es muy relevante, es totalmente relevante tener en cuenta esta frase. La frase nos la decía Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás. Decía muy claramente, el pueblo que no recuerda su historia o el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y esta frase la encontramos o se encontró en un campo de concentración en Múnich después, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y fue muy enfática. ¿Por qué? Porque la misma situación que se presentó con la Segunda Guerra Mundial se había presentado tiempo atrás en la Primera Guerra Mundial. Entonces hacía mucha referencia. ¿Por qué es necesario hablar de esto? Bueno, vamos a hablar de algunos componentes. Todos los días vemos anuncios, vemos situaciones como estas. Todos los días se llega a presentar accidentes en las empresas, se llegan a presentar incendios en las empresas, intoxicaciones, caída de personas por las escalas del andamio de la cuerda. Todos los días en las empresas lamentablemente se presentan accidentes de trabajo, y esos accidentes de trabajo pueden ir desde leves hasta mortales. Entonces estas noticias que vemos acá no son ajenas a nuestra realidad. Estas noticias que vemos acá hacen parte de nuestra cotidianidad, lamentablemente. Hubiésemos creído que bajo la situación de aislamiento que teníamos o que tenemos en este momento, la tasa de accidentalidad de trabajo en Colombia pues hubiese una disminución sustancial. Sí, hay un de accidentalidad, pero no es tan sustancial como hubiésemos esperado. Igual se han presentado accidentes de trabajo en este tiempo que por decreto nacional debíamos estar aislados. Algunas empresas
igual por su labor, por su actividad tenida en Colombia es sumamente alta. Muchísimas personas sufren accidentes y muchísimas personas cada año mueren como consecuencia de accidentes de trabajo. Entonces es para esto que ustedes como profesionales deben de estar preparados. Para eso ustedes como profesionales deben de contextualizar sus documentos, sus programas, sus sistemas. Deben tener claridad en esto. O sea, no es porque el gobierno lo está exigiendo y simplemente por cumplir un requisito, no, es porque sí, nos lo están exigiendo, porque tenemos que cumplir un requisito, pero porque tenemos que proyectarnos a que en nuestra empresa igual se puede llegar a presentar un accidente de trabajo, igual se puede llegar a presentar una emergencia, igual se puede presentar un conato de incendio, se puede llegar a presentar un incendio declarado, se puede presentar una persona intoxicada, una persona atrapada debajo de escombros, o puede llegar a sufrir un accidente por allá en un espacio confinado. ¿Ok? Eh, Vamos entonces a tener presente entonces aspectos como estos. Entonces acá es donde traemos nuevamente la frase de José Agustín Nicolás Ruiz: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Se aplica para todo el campo, para todos los escenarios de emergencia, para todos los peligros potenciales que usted pueda tener en su empresa, para todos esos factores de riesgo que pueda tener usted presente en su empresa. Como vemos todos los días, accidentes, y no solamente en Colombia, en el mundo entero. En el mundo entero se presentan trabajadores atrapados, trabajadores que resultan quemados por una situación, por una conflagración, accidentes en espacios confinados, incluso los mismos organismos de socorro que llegan al lugar a brindar un auxilio a ese trabajador accidentado, muchas veces también resultan involucrados en ese mismo accidente. ¿Bien? Entonces es reiterativo esta situación, no es algo traído de los cabellos, no es algo que el ministerio haya querido inventarse, no es algo que desde la legislación más antigua, para que lleguemos a conocer este hecho allí simplemente por capricho. Existen antecedentes, los antecedentes son los que nos hacen llegar a estas conclusiones. Vamos a ver entonces desde el componente normativo por qué se hace necesario que en nuestra empresa tengamos este plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. ¿Y por qué se hace necesario que en nuestra empresa tengamos nuestra brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias? ¿Y por qué se hace necesario, si aplica a su empresa, contar con un plan de gestión del riesgo de desastre? ¿Listo? Entonces hemos hablado que existen diferencias entre el plan de emergencias, el plan de prevención, preparación ante emergencias, perdón, y el plan de gestión del riesgo de desastres. Y es muy importante tener en cuenta los términos con los cuales usted se va a referir a sus procesos. Y específicamente estaríamos hablando de su brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Porque en ocasiones utilizamos títulos inadecuados o nos referimos a la brigada de forma inadecuada. Recuerden, por favor, que a partir del año 2012, no hablamos más de brigadas de emergencia. A partir del año 2012 entramos en la etapa de la prevención con la incursión de la ley 1523 frente a la gestión del riesgo de desastres. Por ende, cuando hablamos de gestionar un riesgo de un desastre, gestionar el riesgo de un desastre, estamos hablando en los tres contextos. Desde el contexto del conocimiento, la reducción y la atención de la emergencia. Y a eso también tiene que alinearse su empresa y su brigada, en el conocimiento, en la reducción y en la atención. Lamentablemente muchos de nosotros nos hemos dado a que nuestra brigada solamente se capacite para primeros auxilios, que nuestra brigada solamente se capacite para manejar extintores, que nuestra brigada solamente se capacite para aportar o apoyar en una evacuación. No. Recuerden que tenemos una resolución muy interesante que nos habla que una de las obligaciones de su empresa es contar con el curso de las 50 horas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por favor, ¿quién de los presentes nos puede recordar cuál es esa norma que nos indica que la brigada debe realizar también ese curso de las 50 horas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Quién, por favor, nos puede recordar eso? Nadie lo tiene presente.
La 0312 no, la 0312 no nos habla de eso. No, pilas, señores profesionales. Muy bien, mire, algo que yo he logrado aprender en este tiempo es que el componente legal es la base fundamental para usted como profesional en seguridad y salud en el trabajo. Si usted no tiene claro los componentes legales en todo lo que usted esté haciendo, muy probablemente esté cometiendo errores, o por omisión, o por imprudencia, o por negligencia. ¿Listo? Entonces vamos a tener presente eso. El componente legal tiene que estar grabado en su cerebro. Ese componente legal. La resolución 4927 del año 2016 y puntualmente en el artículo segundo, numeral 9, y las Solución 4927 del año 2016, en el artículo segundo, en el numeral 9, indica que su brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias también es un órgano responsable en la implementación del sistema de gestión de seguridad del trabajo. Y por ende, también debe tener o debe contar con el curso del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ese curso no es solamente para usted como coordinador, este curso no es solamente para usted como responsable del sistema de gestión o como profesional en seguridad y salud del trabajo. Para todas las personas que de una u otra manera son responsables en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, desde el diseño, la implementación o la verificación. ¿Listo? O sea, en cualquiera de los aspectos, si una persona está involucrada, debe tener ese curso de las 50 horas del sistema de gestión. De lo contrario, pues será, digamos, que vamos flaqueando desde ese proceso ante una posible auditoría que tengamos en la empresa, ante el cumplimiento legal en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Entonces tenga presente eso. Tenga presente, por favor, que usted como estudiante, si va a hacer alguna intervención en una empresa, si usted como estudiante va a hacer alguna intervención en una empresa porque un docente le puso un trabajo, porque un docente le puso un taller, porque un docente le pidió algo específico de una empresa y usted en esa empresa va a intervenir para hacer una inspección, para hacer una asesoría, para hacer un informe, para hacer cualquier cosa, usted, aunque aún sea estudiante, también tiene que tener el curso del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Porque en ese momento usted pasa a ser una persona que interviene en el sistema de gestión de esa empresa. Entonces no es únicamente para el profesional, no es únicamente para el responsable o el egresado, es también para usted si usted va a hacer cualquier tipo de actividad en materia de seguridad y salud en el trabajo en esa empresa. Si usted como estudiante es invitado a dictar una capacitación en la empresa, una capacitación de manejo de extintores, una capacitación de primeros auxilios, una capacitación de identificación de peligros y valoración de riesgos, una capacitación de autocuidado, una capacitación de autorreporte de actos y condiciones, cualquier tipo de actividad que esté relacionada con el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, recuerde que lo primero que usted debe tener presente es que lo debe respaldar ese curso de las 50 horas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Porque la licencia ya se la respalda su docente, pero ese curso no se lo respalda el docente. Usted debe tener ese documento para que esa empresa de pronto no le vaya a poner algún inconveniente. No, venga señor, venga señora, es que usted me está apoyando, usted está haciendo una inspección, usted está haciendo un trabajo, pero usted ni siquiera tiene el curso de las 50 horas. Significa que todo lo que usted ha venido haciendo hasta el momento no tiene ni un piso claro para poder trabajar en él. ¿De acuerdo? Entonces, le recuerdo nuevamente, el componente legal hace parte fundamental de usted como profesional, de usted como estudiante, de usted como responsable del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Basado en ello, entonces vamos a hablar de ese aspecto legal que nos lleva al hecho de que nuestra empresa debe tener un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y las implicaciones legales a las que podemos llegar si no contamos con él. ¿Okay? Entonces empezamos hablando por la Constitución Política de Colombia desde 1991. El artículo 11 manifiesta que la vida, que el derecho a la vida es irrenunciable, que es inviolable, que ese derecho a la vida se tiene que preservar por encima de cualquier cosa en Colombia, en todo nuestro territorio nacional.
Por eso en Colombia no hay pena de muerte, por eso en Colombia no hay cadena perpetua, por eso en Colombia no hay hierro. ¿Sí? Porque prima el derecho a la vida, ¿ok? Por eso es que en este momento hay muchos reclusos en prisiones que están exigiendo su liberación y por eso hay una norma que establece el análisis para quienes deben de liberarse de la prisión bajo la condición actual del SARS-CoV-2, porque ponen de antemano que la vida de esas personas puede estar en riesgo. Soportados en el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia, estas personas, sus familias y sus abogados pueden apelar solicitando la excarcelación, ¿sí? El derecho a la vida. También el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia, pilas, que acá viene una responsabilidad nuestra, nos dice que la atención en salud y el saneamiento ambiental es un derecho fundamental a cargo del Estado y que se debe garantizar a todas las personas al acceso a la protección y a la recuperación de la salud. Pero específicamente el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia, en el inciso 5, les invito a que lo consulte, indica que una responsabilidad mía es garantizar, procurar la seguridad mía y la seguridad de mi comunidad. Usted es responsable de la salud y la seguridad de usted es responsable de la salud y la seguridad de su centro de trabajo, porque para eso usted fue contratado, porque usted es el responsable del sistema de gestión de seguridad en el trabajo y tiene que velar por su salud, por la salud de sus trabajadores, por su seguridad y por la seguridad de todos sus trabajadores. Y eso es donde está consagrado, artículo 49 de la Constitución Política de Colombia, inciso 5, velar por la salud y la seguridad de todo mi entorno social. Allí está, desde allí parte este componente legal frente al tema de la prevención, preparación de respuesta ante emergencias en las empresas. Establece también el artículo 95 de la Constitución. El artículo 95 nos habla sobre los deberes y las obligaciones como colombianos. Y nos dice entonces el artículo 95 en el numeral 2 que como colombiano tengo la obligación de obrar basado en el principio de solidaridad social. Y ese principio de solidaridad social a qué hace referencia, que usted tiene que prever, que usted tiene que prepararse, que usted tiene que estar analizando de forma permanente si en su empresa, si en su centro de trabajo, alguna persona puede llegar a accidentarse, puede llegar a enfermarse. Y basados en el principio de solidaridad social, usted tiene que entrar a intervenir, brindándole un auxilio a esta persona. Pilas, brindándole un auxilio, no dice prestar primeros auxilios. No interpretemos de forma errada este artículo de la Constitución Política de Colombia. Ninguna ley, ningún decreto, ni la Constitución misma establece que usted esté obligado a prestar primeros auxilios. Tenga presente eso. ¿Listo? Lo que le dice la Constitución Política de Colombia en el artículo 95 es que usted debe auxiliar. La diferencia entre prestar primeros auxilios y auxiliar es abismal. Prestar primeros auxilios es tener el botiquín, llegar donde la persona, empezar a prestarle la asistencia que necesita de acuerdo a la situación o condición que tenga. Eso es prestar primeros auxilios, involucrarse allí en el evento, atendiendo a esa persona lesionada. Pero auxiliar es al menos llamar al servicio de emergencia. Auxiliar es al menos procurar que no existan más cosas alrededor de esta persona que puedan causarle más daño. Auxiliar es hacerle un acompañamiento psicológico a esa persona que está allí lesionada. ¿Por qué no prestarle primeros auxilios? Pues porque no tienen el entrenamiento, no tienen la formación, no tienen la idoneidad, o simplemente tienen conocimiento, pero les da temor, les da fobia, les da miedo la sangre, les da miedo observar a una persona cuando está accidentada. Por eso la Constitución no le dice prestar primeros auxilios, la Constitución le dice auxiliar. ¿Listo? Auxiliar. Vamos a hablar también en cuanto a la ley 2663, que es el Código Sustantivo del Trabajo, que eso ustedes lo conocen al derecho y al revés. El Código Sustantivo del Trabajo es lo que ustedes comen todos los días, ¿no es cierto? Recuerde que una de las cosas fundamentales que establece el Código Sustantivo del Trabajo, que en su empresa debe tener exhibido el reglamento interno de trabajo. ¿En cuántos lugares debe estar exhibido el reglamento interno de trabajo?
¿En cuántos lugares debe tener exhibida la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos? ¿En cuántos lugares debe tener exhibida la política del sistema de gestión de seguridad del trabajo? ¿Me recuerdan, por favor, en cuántos lugares en la empresa de trabajo los debe tener? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Se supone que debe estar así sean pequeñas y grandes empresas, ¿no? En todas las empresas, muy bien, en todas las empresas, sin importar los trabajadores, sin importar el proceso, debe de estar. Pero lo que específicamente se establece es que el reglamento interno de trabajo, la matriz de identificación de peligros y la política de seguridad del trabajo debe estar exhibida en al menos en 2 lugares en el centro de trabajo, en 2 lugares. ¿Sabían ustedes que si usted en su empresa no tiene publicado el reglamento interno de trabajo, legalmente usted no tiene un piso jurídico para despedir un trabajador? ¿Lo sabía o no lo sabía? Porque para usted exigirle a su trabajador el cumplimiento de las normas, primero el trabajador las tiene que conocer. Y si usted no ha exhibido ese reglamento interno de trabajo, en donde le está diciendo cuáles son las prohibiciones, en donde le está diciendo cuáles son las faltas graves o gravísimas, y en donde le está diciendo cuáles son las consecuencias de esas faltas que él llegue a cometer, pues entonces él simplemente se escude y dice, a mí eso nunca me lo dijeron, y en ninguna parte en la empresa está publicado que yo eso no lo podía hacer. En ninguna parte de la empresa está publicado que yo tenía que llegar a las 8 de la mañana. Por eso yo llegaba a las 9 y 10 de la mañana, porque no está el reglamento interno de trabajo. Entonces les doy ahí esa pildorita para que tengan presente. Si ustedes llegan a hacer un seguimiento porque su trabajador está incumpliendo una norma, porque su trabajador no está cumpliendo el horario, porque su trabajador está cumpliendo una falta grave o gravísima, causal de suspensión, de despido, de llamada de atención, pero usted no tiene publicado su reglamento interno de trabajo, eso le da pie a un abogado, al abogado de ese trabajador, en iniciar una acción legal contra la empresa. ¿Listo? Son cosas que ustedes deben de tener presente. ¿Listo? Entonces, este código sustantivo del trabajo, ¿qué me dice de manera específica en el artículo 205 y en el artículo 206? En el artículo 205, entonces miremos que acá hay una diferencia sustancial. La Constitución Política de Colombia, si las voy a pasar nuevamente acá, me dice que como colombiano tengo la obligación de auxiliar. No me dice prestar primeros auxilios, me dice auxiliar. Auxiliar, yo voy por la calle, una persona se accidentó, cojo mi teléfono, llamo al número de emergencias, detengo el tráfico, me quedo acompañando a la persona ahí, mientras llega el familiar, mientras llega la ambulancia, le doy un acompañamiento psicológico, eso es auxiliar. Esa es su obligación y todos los colombianos tenemos esa obligación. Pero cuando hablamos del contexto laboral, mire que en el contexto laboral ya le está entregando esa responsabilidad al empleador. Se le dice, vea, señor empleador, usted en su empresa tiene la obligación de prestarle los primeros auxilios a ese trabajador. Acá es entonces en donde está la base legal de por qué usted debe tener conocimientos en primeros auxilios, de por qué su brigada debe tener conocimientos en primeros auxilios. Y no solamente usted y no solamente su brigada. Recuerde que de conformidad con el decreto 1072 se establece que son todos los trabajadores, no solamente la brigada. Recuerde que usted hoy en día no solamente se capacita la brigada en primeros auxilios. Hoy en día usted no solamente capacita a la brigada en manejo de extintores. Hoy en día, de conformidad con el decreto 1072, en el artículo 224625, establece que son todos los trabajadores que tienen que tener capacidad para actuar ante una situación que ponga en riesgo su vida o o la de sus compañeros. Son todos los trabajadores, no es solamente la brigada. Sigas con esto. Entonces el artículo 205 del Código Sustantivo del Trabajo me dice que tengo la obligación, y pues en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿quién representa al empleador? Usted es el responsable del sistema de gestión, usted es el responsable del diseño, usted es el responsable de la implementación, usted es el responsable del seguimiento, usted es el responsable de la verificación. Entonces, usted es quien está representando al empleador en este caso. Entonces, sí, le dice, es el empleador el que tiene la obligación, pero el empleador dice, para eso lo contraté a él. Para eso yo contraté a él, se me es el responsable en este caso. Pues, si esa persona no se respeta los primeros auxilios, no es mi problema, dice el empleador. Ahí está que es el que tiene que entrar a responder por esa situación. Claro, también hay responsabilidad por parte del empleador, porque él tenía que verificar que esto se cumpliera.
Pero recuerde, es su responsabilidad de manera inicial como profesional, como coordinador, como líder del sistema de gestión en su empresa, garantizar que ese trabajador reciba los primeros auxilios. Llegamos al artículo 206 y acá hay algo muy interesante, lamentablemente el tiempo es muy corto. El artículo 206 define que no solamente es prestable los primeros auxilios, usted también tiene que garantizar que ese trabajador, después de prestarle los primeros auxilios, llegue al servicio asistencial. Pilas. Y estamos dejando un vacío sustancial allí. Usted se está enfocando en tener una brigada capacitada, dotada, equipada, con botiquín, con conocimientos, con entrenamiento. Usted como responsable se está encargando que ese trabajador cuente con una ARL y una ETS para que lo atiendan allá en la clínica o en el hospital. Pero usted como responsable se dio a la tarea de tener un contrato o un convenio con un servicio de ambulancias para que llegue a su empresa y traslade ese trabajador hasta el hospital. Muy pocas empresas lo tienen. Y ese es un vacío que se está dejando en su empresa. Recuerde que la responsabilidad no es de bomberos, ni de Cruz Roja, ni de Defensa Civil. La responsabilidad no es del Estado. La responsabilidad es del empleador. ¿Quién representa al empleador? Usted. Muy bien. Una zona protegida o por capitación, como ustedes lo quieran. Pero tienen que tener ese contrato o ese convenio. Ese contrato o ese convenio con la empresa de ambulancias que le diga, yo me voy, demoro 15 minutos en llegar a su empresa. Esos 15 minutos es el tiempo que tiene su brigada para prestarle los primeros auxilios, tenerlo listo allá empaquetado para que llegue la ambulancia, se suba a la ambulancia y arranque. Recuerde que la ambulancia no llega a prestar los primeros auxilios, no señores. La ambulancia llega a trasladar, usted contrata un servicio de traslado de pacientes, de traslado de lesionados. Usted no contrata un servicio de primeros auxilios. Los primeros auxilios los presta usted, su brigada, sus trabajadores, allá en el lugar del evento. Y si usted se va a quedar cruzado de brazos, 15, 20 minutos o media hora, que llegue la ambulancia para prestarle primeros auxilios a ese trabajador que se cayó de 6 metros de altura, pues ya se murió y la responsabilidad le recae a usted, señor profesional o señora profesional. Pero recuerde que usted tiene que garantizar todos los eslabones. Uno, que todos los trabajadores estén capacitados, todos estén capacitados. Dos, que tenga un grupo más seleccionado, que tenga más capacitación, que tenga más compromiso, que tenga más conocimiento, y ese grupo seleccionado se va a llamar Brigada de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias. Tercero, usted va a garantizar que esa brigada cuente con unos equipos suficientes y adecuados para un caso de un accidente, el botiquín de primeros auxilios. Si usted está en Bogotá, no sé, algunos de ustedes quizás estarán en Bogotá en este momento. Si usted está en Bogotá, recuerde que en Bogotá la resolución 705 del año 2007 establece los tipos de botiquines en Bogotá para los establecimientos de comercio en Bogotá. Lamentablemente no tenemos ley de decretos o resoluciones que apliquen a nivel nacional que nos hablen sobre botiquines. No tenemos ninguna ley, ningún decreto, ninguna resolución que a nivel nacional aplique frente a los botiquines. Solamente la 705 que aplica en Bogotá. Pero usted, si así lo considera, puede adoptar la resolución 705 de Bogotá y la mete dentro de su matriz de referencia legal. No legal, no matriz de referencia legal. Hay una diferencia sustancial. Y que algunos de ustedes, en los planes de emergencia, algunos profesionales, algunos responsables del sistema de gestión, en los planes de emergencia anteriormente, planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias actualmente, están relacionando toda la NTC, están relacionando 10, 20, 30 normas técnicas colombianas. Y si usted en su plan de emergencia llegó a relacionar una norma técnica colombiana, recuerde que eso es inmediatamente, es un error craso en su plan de emergencias mencionar las normas técnicas colombianas, con excepción de aquellas que alguna ley o alguna resolución así requiera. Es el caso de la norma técnica colombiana frente a señalización en espacios públicos para personas con discapacidad o movilidad reducida. Los entes públicos, alcaldías, gobernaciones, colegios, bibliotecas, universidades, centros culturales, sí tenemos la ley que establece la adopción de una norma técnica colombiana frente a la señalización de los espacios para personas con discapacidades. Ahí
Esa norma técnica colombiana ya se vuelve obligatorio cumplimiento y usted la tiene que meter en su plan de emergencias y en su sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Pero si usted le da por copiar, como regularmente hacen muchas personas, les da por copiar y pegar planes de emergencia de muchas otras partes y copian ahí normas nacionales. Incluso he tenido que auditar planes con decretos reales. Recuerden ustedes a dónde se aplican los decretos reales. ¿Recuerdan de dónde son los decretos reales o no? Los decretos reales son de España, muy bien. Y he tenido que revisar planes de prevención, planes de emergencia, planes de contingencia que incluso están relacionando decretos reales. Y pilas, un decreto real, un decreto, una ley, una resolución de otro país no es obligatorio cumplimiento en mi país. Tenga eso presente. Recuerden ustedes por ahí en legislación que veían la pirámide kelsiana, la pirámide kelsiana, ¿no es cierto? Y decía que en la punta estaba la Constitución, luego seguían las leyes, luego seguían los decretos con fuerza de ley, luego seguían los decretos, luego las resoluciones, luego seguían los acuerdos municipales o distritales. Y por ahí en ninguna parte aparecen las leyes o decretos de otros países. Por ninguna parte. ¿Listo? Entonces tengan presente esto. No. Pilas. Pilas. Recuerden que hay errores muy fuertes. Bueno, qué pena. Lo que pasa es que no tengo acá acceso al chat. Voy a tratar de meterme al chat porque algunos compañeros están escribiendo cosas interesantes. No alcanzo a ver muy bien. Alguien por ahí escribió algo sobre la NSTA y las con esto. Profe, la pregunta. Sí. Con respecto a lo que estaba diciendo de que no se deben meter las normas técnicas colombianas en el plan de emergencia y las normas internacionales a las que se acoge Colombia, ¿qué? Ya, esa parte, ¿cómo va? ¿Dónde va? Porque Excelente. sí, ahí hablaba alguien de la NSTA. Buenísimo. Es importantísimo que la persona que le ha adoptado una norma NSTA que se lo sustente legalmente. Colombia legalmente no ha adoptado ninguna norma NSTA. Simplemente le dice, puede referirse, puede utilizarla como referencia, pero usted no ve ni en el 1295, ni en la 2400, ni en la ley novena, ni en el Código Sustantivo del Trabajo, ni en el 1072, ni en la 472, ni en la 312. En ninguna ley, decreto o resolución en Colombia dice que se adoptan normas internacionales. Ninguna. Ninguna. Usted la puede utilizar como referencia. Referencia. ¿Estamos claros? Referencia. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas Habla tardes. con Vanegas. Profe, hay una duda aquí que me surge a raíz de esto. Cuando los cuerpos de bomberos hacen la inspección acerca de la parte del certificado bomberil, igual que en la UES, vienen exigiendo incluso NTCs, han rechazado planes de preparación para la respuesta porque no tienen las NTC o las normas que estamos hablando que no van. ¿Cuál sería la defensa de mi empresa frente a esas negativas del certificado cuando realmente necesito? Muy bien. Primero, solicite al cuerpo de bomberos que le ha hecho este requerimiento que le indique en qué parte la ley 1575, oiga, que le indique en qué parte la ley 1575, que es la que habla sobre bomberos de Colombia, y en qué parte la resolución 661, que es la que habla sobre el reglamento técnico y operativo de bomberos, indica que le tiene que exigir a usted el cumplimiento de normas técnicas colombianas. Ninguna. De hecho, bomberos, de conformidad con la resolución 661 del 2015 frente al reglamento de seguridad, frente a las inspecciones de seguridad o reglamento de protección contra incendios, lo único que por ley le puede solicitar a usted es el cumplimiento de la NSR10. NSR10, norma de sismoresistencia colombiana 2010. Y en el capítulo específico J y K. Son los dos capítulos en materia de protección humana y de protección contra incendios, bomberos le pueden exigir a ustedes. ¿Por qué? Porque la NSR10 sí es una norma adaptada por una ley. ¿Listo? Entonces usted lo que hace para dar cumplimiento con lo que bomberos le va a exigir es que coja la NSR10, el capítulo J
que es protección contra incendios, el capítulo K, que es sistemas y métodos de evacuación, revíselo y adáptelo a su empresa, porque por ley sí se lo pueden exigir, porque la NSR10 sí está adoptada por ley. ¿Estamos claros en esto? Si el cuerpo de bomberos le exige a usted el cumplimiento de una norma técnica colombiana, pues lo primero que usted le va a no ser, vuelvo y les digo, a no ser que sea sobre señalización y acceso para personas con discapacidad o con movilidad reducida o capacidades diferentes. Porque si es un lugar de acceso público, bibliotecas, colegios, universidades, gobernaciones, alcaldías, consejos, congresos, presidencia de la República, lugares de acceso público, sí tienen que cumplir la norma técnica colombiana en lo que respecta a señalización y acceso para personas con discapacidades. ¿Listo? En ese caso sí. Pero en lo contrario, ninguna. Lo único es, ojalá no se debería, sí. Buenas noches. Buenas noches. Al respecto, pues lo que sucede es que algunos bomberos tratan como de intimidar, como de darle mal uso a la normativa, y eso se ha visto desde la óptica ética, que ellos han querido como, en cierta manera, tomar digamos, la actitud o la posición de que ellos también son profesionales de salud ocupacional, siendo que ni siquiera ninguno de ellos ostentan la titularidad. Entonces lo que ellos quieren es a veces es venderle a usted algún producto, algo relacionado con NFPA o NTC, etcétera. Personalmente yo he tenido unas experiencias muy fuertes con algunos bomberos sobre ese tema. Y eso, pues en mi caso yo soy bombero, pero también soy profesional de salud ocupacional. Excelente profesional, así habla un profesional, ¿no es cierto? Yo soy bombero profesional, soy oficial del cuerpo de bomberos de un municipio, pero soy consciente cuál es mi alcance, hasta dónde como bombero puedo llegar y hasta dónde como profesional en seguridad y trabajo puedo llegar. ¿Listo? Sí, el problema, por ejemplo, alguna vez yo revisé una matriz de riesgo de una empresa y me salieron con NTC. Yo les dije que eso estaba mal y mejor dicho casi me pegan ese día. Pero bueno, el asunto es que en esos casos de las revisiones y todo eso que haga el cuerpo de bomberos, siempre hay que exigirles que justifiquen las normas, porque ellos utilizan mucho la palabra referencia de la NFPA y ellos creen que con el solo decir referencia ya quiere decir cumplimiento, y eso hay un gran espacio grande. Bueno, pero eso lo dejo. Muchas gracias. Excelente aporte, Franklin. Muchísimas gracias. Excelente aporte. Listo. Entonces, vuelvo e insisto, lo que decía al comienzo de la charla, la base suya como profesional es el componente legal. Si usted la norma la tiene que leer, digerir, la tiene que tragar, por favor, bajen el volumen a la misa ya, por favor, gracias. Ustedes tienen que tener presente que lo que tienen que comer, soñar y tener pesadillas se llama norma. Eso es con lo que ustedes tienen que tener. Una consulta, y las normas ISO tampoco entrarían entonces ahí, porque lo digo pues, qué pena, le pierde la escucha. Ahí sí le escucho. Es que no. Sí, ahí le escucho. Ya. Sí, le estamos escuchando, sí. Profe, que en cuanto a las normas ISO tampoco entrarían entonces porque serían como normas internacionales. Muy bien. Las normas ISO también son nacionales, pero recuerde que las normas ISO es frente a los otros programas o sistemas que están articulados a su empresa. El sistema de gestión ambiental requiere el cumplimiento de una norma ISO. ¿Estamos claros en esto? Entonces, en ese caso, frente al componente ambiental, si su empresa se va a certificar en el componente ambiental, tiene que cumplir con esa norma, ¿no es cierto? Aunque tenemos una norma técnica colombiana, ¿no es cierto? Tenemos una norma que nos habla sobre el componente ambiental en la empresa, pero es si su empresa se va a certificar en esos componentes. Algunas empresas, por ley, sí tienen que dar cumplimiento muy bien a la 31.000. Pero pilas con la 31.000 y les voy a hablar de
de la GTC 45 y creo que ustedes ya tienen claridad en lo que es la 31.000 y lo que es la GTC 45 y las implicaciones legales que les trae a ustedes utilizarlo. Y las con eso. Entonces, si su empresa está en materia de certificación de un proceso BASC, de un proceso RUC, de una norma específica ISO, en este caso ya es obligatoria. Oiga, pero no dentro del sistema de gestión de seguridad del trabajo. ¿Estamos claros? No dentro del sistema de gestión de seguridad del trabajo. Dentro del sistema de gestión ambiental. ¿Listo? Dentro del sistema de gestión ambiental. Pero no dentro del sistema de gestión. Recuerden, no hay ninguna norma ISO, BAS, RUC, NFPA o NPC que sea obligatorio cumplimiento dentro de su sistema de gestión de seguridad del trabajo, con excepción de aquellas normas técnicas colombianas que una ley específicamente adopte. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es la metodología que ustedes están utilizando para construir la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos? ¿Cuál es la metodología que están utilizando? Déjenme adivinar, espere que tengo que pensar mucho, ya sé, adiviné, les leí el pensamiento, GTC 45, segunda revisión del año 2012. ¿Me equivoqué? Bueno. Les recuerdo, queridos profesionales, que si usted en su empresa decide 45 para establecer su matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, tiene que comprar la norma Alicontec y pagarle los derechos de autor. Recuerde que ya se presentó un lío jurídico con el creador de la norma. Y el mismo creador de la norma y el mismo contexto le dijo al ministerio: señor ministerio, usted está incurriendo y está haciendo incurrir a las empresas en plagio. Si usted en su empresa está utilizando la metodología GTC 45 para hacer el análisis de peligros, la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, y usted no le pagó eso al ICONTEC, el ICONTEC tiene toda la autoridad de llegar a hacer una auditoría en su empresa, y si usted no le pagó la licencia, sancionarlo. Pilas. Estoy seguro que eso se lo dijo el profesor. ¿A usted qué le dice el decreto directo? ¿Y cada cuánto se debe pagar esa licencia? Es el tiempo que usted, cada cuánto tiene que actualizar usted su sistema de gestión de seguridad en el trabajo, ¿no? ¿Alguien recuerda cada cuánto se tiene que actualizar su sistema de gestión? Cada año yo hago los procesos de evaluación, ¿no es cierto? Hago los procesos de evaluación. Y si al año yo hice mi proceso de evaluación y veo que tengo que implementarle algo diferente, cambiarlo a algo diferente, ahí deberá hacerlo. ¿Por qué? Porque es que el ICONTEC le vendió a usted la licencia, pero no es venderle la licencia. Es listo, señor, mándeme al profesional que va a hacer el curso para la implementación de esta norma. Esto no es solamente que yo le diga al ICONTEC: vea, señor, dame esta norma y yo la aplico. No, que le dice el ICONTEC: mándenme el profesional, mándenme los profesionales que se van a formar en la implementación de esta norma. Yo soy auditor del sistema de gestión, yo soy auditor del sistema de gestión integrado, pero no es porque cumple la norma, es porque tengo que hacer el curso con el ICONTEC, tengo que hacer el curso con los distintos estamentos, y cada que haya una actualización, ir a hacer nuevamente la actualización de la norma. Es pilas, no vayan a incurrir en errores, porque muchas empresas lo están haciendo. Si usted está utilizando la metodología GTC 45 para identificación de peligros, tenga presente lo que se le puede decir pierna arriba. Puede llegar a tener una auditoría por parte del organismo y puede ser objeto de sanción. A usted el decreto 72 en ninguna parte le dice que utilice GTC 45. Le dice en el 224612 que debe de hacer una identificación de peligros, un análisis, una evaluación de los riesgos, un análisis teniendo en cuenta el número de personas expuestas, teniendo en cuenta los lugares que se pueden exponer las personas, y a las recomendaciones que deben seguir, pero no le dice utilice GTC 45. Por eso metodologías existen muchísimas. La GTC 45 no es la única metodología para hacer una identificación de peligros. Y muchos de ustedes, cuando terminen su carrera, llegan a una empresa, a una multinacional, y se van a encontrar con metodologías diferentes. Y como nunca hicieron la tarea de consultar, se van a estrellar, pero feo. GTC 45 es algo más del montón. Yo reviso, estudio, aprendo, y voy y reviso otra, estudio, aprendo, y voy y reviso otra, estudio, aprendo. Pero no es la única, pilas. Los profesionales en Colombia están así con esas cosas que se ponen los caballos. No recuerdo cómo se llaman esas vainas. Y no ven nada más que GTC 45. Eso no es lo único. Sí, tiene que conocerla. Sí, tiene que manejarla. Pero no es la Buenas noches. Buenas noches.
Gente, buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas Buenas noches. noches. Qué pena, es que al fondo alguien Lo que pasa es que quiero hacer una consulta. por favor, les agradecemos que paguen sus micrófonos, les agradecemos que apaguen sus micrófonos y que solamente lo tengan abierto sin Buenas escuchar. noches. Quiero hacer una Buenas. consulta, don Franklin. Sí, Resulta de que yo estoy terminando la etapa estudiantil en la universidad. sí. No estoy escuchando. ¿Qué nos estaba hablando? Perdón. Buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa es que me surgió una inquietud para todos personalmente. Lo que pasa es que generalmente los árbitros es la gente se encuentra para realizar la valoración de profesión. Porque Qué pena. ya saber No si te las estoy, cosas por falta de no te estoy escuchando bien. No sé si sea mi audio o sea tu micrófono. No te estoy Lo que está diciendo el compañero es que están implementando, pues, en el estudio, nos están implementando la GPC 45. Eso es lo que quiere decir el compañero. Entonces, pues, él tiene como esa duda porque, pues, hay más, pero entonces, de tantas que hay, Claro. ¿cuál recomendarías más? No, mire, metodologías para identificación de peligros existen cantidades. Usted mismo puede ser un autor de una metodología para identificar peligros. Yo mismo he creado cualquier cantidad de metodologías para identificar peligros. Ustedes son autónomos de eso. Lo que deben seguir, lo que deben tener en cuenta es lo que a usted le dice el decreto 1072. ¿Cuáles son los componentes que debe tener su matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos? Existen muchísimas, claro, buenísimo, muchísimas, pero usted puede crear la suya. Hay empresas que tienen excelentes profesionales y el profesional dice yo creo mi metodología y esta es la metodología y describe cuál es la metodología, socializa la metodología y en la empresa se utiliza la metodología propia. Hay muchas empresas que tienen metodologías propias para hacer identificación de Profe, peligros. buenas noches. Disculpe, le hago una pregunta. Lo que pasa es que pues yo también estoy culminando mi carrera y pues mucha de la problemática que he tenido en Cali es que muchos profesionales acá en la ciudad utilizan la GCC 45. Yo por ofrecer otro tipo de variables al momento de hablar con las personas de alta gerencia, Sí. estoy utilizando una metodología que es la OSA 18001 y estaba utilizando un proceso en donde estaba haciendo una matriz 4x4. Sí. Pero cuando tuve la socialización con un asesor de ARL, me Sí. regañó fuertemente, me dijo que yo era un irresponsable porque no estaba utilizando la matriz generalizada, reglamentada por Colombia. Y me quedé como con la boca abierta, pues, no lo sabía, no, en el momento, para ser honesto, como usted dice, no tenía en cuenta la norma y como pues es mi primera vez saliendo al mundo profesional en seguridad y salud, pues me metí los dedos a la boca. Ya más adelante uno se da cuenta, pero la verdad le digo, profe, que el tema es que, por ejemplo, hay asesores que a veces a uno están como tan firmes en lo que dicen que uno se come el cuento, que la gente de 45 la dice y esa no se mueve de ahí. Sí, no, pilas con eso, por el contrario, dígale a ese profesional, a ese asesor que vaya y estudie. A usted el decreto 1072, ¿qué le dice? Haga un análisis, haga una identificación de peligros, valore el riesgo, identifique una metodología. Lo importante es que la metodología esté escrita. Es lo único que usted le pide el decreto 1072. Usted el decreto 1072 no le dice utilice una metodología específica, utilícela, autónomo, y como le digo, hay muchas empresas, y le puedo mencionar por decir algo, pues no voy a hacerle publicidad a nadie, pero por decir algo, está Papeles Nacionales, que tenga poco el tema, el nombre acá. Papeles Nacionales tiene una metodología propia y es totalmente aceptada en Colombia y en el mundo entero.
Hay otra empresa que se llama Americana de Curtidos acá en la región, y es una empresa que tiene su metodología propia y es totalmente aceptada en Colombia y en el mundo entero. ¿Listo? Es para que le diga al asesor que no es cierto que mi empresa tenga que adoptar únicamente la GTC 45. Existen cantidades de metodologías para hacer eso. ¿Listo? Les digo, hay que estudiar. Pues es que yo pienso... Buenas noches. Pues es que yo pienso básicamente es que a veces hay como vacíos en la educación que nos brindan, porque por ejemplo, yo estudié mi técnico y mi tecnólogo en la Universidad de Caldas, y durante todo mi estudio siempre fue el decreto 1072 encaminado con la GTC 45, y ahí nos sostuvieron como todo el tiempo y no nos mostraban como nada más. Entonces cuando uno sale como al campo laboral es cuando ve todos esos vacíos, cuando uno no entiende que puede hacer una metodología o que hay cosas nuevas y uno solo encaminado con la GTC 45. Mire, hay una situación, mire, yo también soy docente para medicina, soy docente para enfermería, soy docente para atención hospitalaria. Y la diferencia es que uno como docente al estudiante le muestra un componente básico, pero el estudiante tiene el deber de consultar. No sé si sea el caso, o uno como docente también insta al estudiante a consultar. Con el estudiante yo simplemente les digo, esto es el principio general, esto es lo que usted le marca la norma, pero usted la norma le pide que debe cumplir estos parámetros, ¿sí? Entonces yo le digo al estudiante, cree usted su metodología, que cumpla con los parámetros y que me diga la metodología, tiene que estar escrita, ¿sí? Tiene que estar escrita la metodología, porque cualquier persona, usted que le dice el decreto 1072, elabore la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y controles existentes teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Todos los aspectos se los dice el decreto 1072. Entonces usted puede coger eso y dice, este aspecto yo lo creo así, este aspecto lo creo así, y crea la metodología y crea su documento base para su matriz de identificación de peligros y lo socializa, cosa que cualquier persona cuando llegue tome ese documento, lo lea y diga, ¿por qué dice acá alto? Y se vaya al documento, porque acá dice, porque es alto. ¿Por qué le dio rojito? Y se va al documento base, a la metodología, y sí, es que le dio rojito, porque acá dice, ¿por qué le da rojito? Eso es lo que a usted le pide el decreto 1072. Tiene que estar... Profe, está bien lo que usted dice con referencia a que nosotros ya nos, pues obviamente que es de investigación de cada uno, pero yo sí siento que no nos han dado esa posibilidad. O sea, yo siento que, yo estoy terminando también la carrera, estoy en 10º semestre, pero yo siento que esa posibilidad no nos la han dado, siempre nos han esquematizado con que se trabaja con la gente de 45 y hay otra que también me nos no la recuerdo en este momento. Entonces uno se queda como ahí, porque la verdad no sabía que uno puede crear su propia valoración de no, pues no tenía como esa parte de más allá. Siempre nos esquematizan con que si no se debe trabajar bajo esa. Bien, de manera general, para cerrar acá este tema, yo lo único que les puedo decir es, mire muchachos, o señores, señoras, señores profesionales o estudiantes, con todo respeto, lo más importante, y se los insisto, es la norma. Cuando usted, un profesor, un docente, les diga algo, su tarea acuciosa es inmediatamente irse a la norma y revisar qué es lo que le dice la norma. Muchas veces uno como docente también puede estar equivocado, ¿no es cierto? Uno como docente tiene muchísimas cosas en la también equivocado, entonces también uno necesita ese estudiante que le diga, venga, profe, qué pena, yo he revisado este artículo, yo he revisado este documento, ¿sí? Entonces posiblemente sea eso. Entonces yo les hago pues acá para cerrar este aspecto, porque vamos a hablar de otros aspectos pero no logramos. Sean muy acuciosos con la norma, leanla, consulten, ¿sí? Porque esa es la base que usted va a tener para cualquier cosa que vaya a hacer. Y cuando le llegue el señor de bomberos y le digas que tiene que hacer esto, tú le dices un segundito, a mí la norma me pide eso. Cuando llegue el señor asesor de la ARL y le diga, es que tiene que hacer esto, un segundito, la norma me pide eso. Cuando llegue el docente, es que tiene que hacer esto, un segundito, es que la norma me pide eso. Eso es lo que tenemos que hacer. Recuérdeme por favor, cuál es la resolución que nos habla
sobre las licencias en seguridad y salud en el trabajo. ¿Recuerdan cuál es ese número de la resolución? ¿Alguien recuerda? ¿Tiene presente cuál es el número de la resolución? ¿Ah? Bueno, para que lo tengan presente, por favor, excelente. La resolución 4502 que nos habla de todos los procesos que se pueden seguir con la licencia de seguridad en el trabajo. ¿Por qué les quiero hablar de eso? ¿Quiénes tienen que tener licencia en seguridad y salud en el trabajo? Todas las personas que de una u otra manera estén dentro del proceso del diseño, implementación y seguimiento del sistema de gestión. Cualquier persona que vaya a dedicar una capacitación, para yo dedicarles esta capacitación en este momento, para yo poder hacer esta conferencia, tengo que tener licencia en seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí lo sabían o no lo sabían? Porque estoy dictándoles una capacitación que está relacionada con el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Si yo no tengo licencia en salud ocupacional, en seguridad en el trabajo, si yo no tengo el curso de las 50 horas del sistema de gestión, no tengo bases y no tengo esa base clara, legal, jurídica, para poder darles esta charla o esta capacitación. Aunque sea para una videoconferencia, tengo que tener mi licencia. La universidad tiene que cerciorarse de eso. Venga, profesor, yo voy a colaborarles con esta capacitación. La universidad se verifica. Ah, sí, este señor tiene licencia. Si no tuviera licencia, qué pena, muchas gracias, qué detalle, pero pare hasta ahí. ¿A qué les traigo esto? En ocasiones a sus empresas van a llegar personas a recargarles extintores o a dictarles capacitaciones en primeros auxilios o a dictarles capacitaciones en trabajo seguro en alturas o entrenamientos a su brigada o cualquier otra actividad que esté relacionada con su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pues recuerde que de conformidad con la 4502 y con la 4927, lo primero que usted le tiene que pedir a esa persona, sea quien sea, bomberos, roja, defensa civil, paramédicos, el presidente de la República, el director territorial de seguridad y salud en el trabajo, del Ministerio de Trabajo, lo primero que usted tiene que pedir es, señor, necesito su licencia en seguridad y salud en el trabajo y la certificación del curso de las 50 horas del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Sí. Muchísimas gracias, que detalle, pero hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe una pregunta. Para la persona que va a ser el representante del sistema de gestión de seguridad en el trabajo en una empresa, también es necesario que tenga esta licencia, o solamente necesitaría el curso de 50 horas. Depende de la empresa y depende de quién sea el responsable. Recuerden que cuál es la resolución que nos habla de los niveles o tipos de empresa. Muy bien, la 0312, de los tipos de empresa de acuerdo al número de trabajadores y quienes participan. De la resolución 0312, que es la que nos habla sobre los estándares mínimos. Permítame, avanzo por acá. Que todo eso hacía parte de la charla. Lamentablemente el tiempo es muy corto para tantas cosas. La resolución 0312 la están viendo ahí en pantalla. Es la que nos habla de los estándares mínimos para las empresas de acuerdo al número de... Entonces me dice, mire, para una empresa de menos de 10 trabajadores, pero riesgo 1, 2 o 3, ¿quién puede ser el responsable del sistema de gestión? ¿Me recuerdan? Recuerde, para empresas de menos de 10 trabajadores, riesgo 1, 2 o 3, ¿quién puede ser? Un técnico. Pero lo que pasa es que les echaron zancadilla. ¿Saben cuál fue la zancadilla que les echó la resolución 0312 a los técnicos? Dice, un técnico con licencia. Esa fue la zancadilla que les echaron a los técnicos. Algunos de ustedes son técnicos laborales, egresados de alguna institución, y como técnico laboral no tiene licencia. Por ende, no tiene cómo ser el responsable en esta empresa. Usted es técnico profesional y tiene licencia en seguridad de trabajo como técnico, debe hacerlo. Pero pida, no solamente técnico, es técnico con licencia. Franklin, es que pues, yo lo pregunto porque conozco el caso de una persona que trabaja en una empresa de motos y esta persona ingresó como contadora, pero en estos momentos a ella la tienen
como responsable del sistema, representante del sistema de gestión o responsable, y la tienen haciendo el curso de 50 horas. En la empresa pues se tiene un profesional en seguridad y salud, pero pues esta persona no está ya constantemente ni todos los días, va como muy esporádicamente, entonces por eso colocaron como responsable a esta persona que ingresó de contadora. No. El responsable es el que tiene la licencia. Ella es una auxiliar en el sistema de gestión. Son pilas, no pueden incurrir en errores. Bueno, depende del nivel de riesgo que tenga, ¿sí? Depende del nivel de riesgo. ¿Cuántos trabajadores tiene? La empresa, más o menos de entre 10 y 20 trabajadores. Y es un nivel de riesgo, yo creería que por ahí 2 o 3. Ok, entonces como tiene entre 10 y 20 trabajadores y el riesgo 1, 2 o 3, recuerde que la 0312, el artículo que les aplica es el artículo número 9, ¿no es cierto? Los estándares mínimos para empresas de 11 a 50 trabajadores, riesgo 1, 2 o 3. Entonces dice que el responsable dice asignación de una persona que diseña el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Que esa persona cumpla con los siguientes requisitos. Él dice, puede ser realizado por un tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo, o en alguna de sus áreas con licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo, que acredite como mínimo 2 años de experiencia certificada por las empresas o entidades en las cuales colabora, desarrollando actividades del sistema de gestión y que tenga el curso de las 50 horas. ¿Listo? Dice que esa actividad también puede ser desarrollada por profesionales en seguridad del trabajo, con posgrado en seguridad, o por profesionales con posgrado en seguridad del trabajo, para el curso de las 50 horas. Pero para esa empresa específica que usted nos está diciendo, que tiene 11 trabajadores en adelante, riesgo 1, 2 o 3, solamente puede ser un tecnólogo o un profesional o especialista con licencia. Esta señora puede ser la auxiliar del sistema de gestión de seguridad del trabajo en la empresa, pero el responsable solamente puede ser un tecnólogo o un profesional o un especialista con licencia. ¿Listo? Ella puede ser la auxiliar en la empresa, pero la empresa tiene que contar con un contrato de prestación de servicios, aunque sea con ese tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo. Listo, dale, gracias. Bueno, estábamos hablando de esto. Entonces, ¿qué nos dice? A cualquier capacitación que usted en su empresa vaya a realizar, que esté en materia de seguridad y salud en el trabajo, esas personas deben de tener licencia y deben tener curso de las 50 horas. Ya llega el señor que le recarga los extintores y le dice, venga, que es que para que me recargue los extintores yo le doy una capacitación de manejo de extintores. Le dice, qué detalle, muchas gracias, por favor envíenme su hoja de vida con copia de la licencia en seguridad y salud en el trabajo y con copia del curso de las 50 horas del sistema de gestión. Y dice, no, yo solamente los extintores. Dice, no, muchas gracias, qué detalle, pero pues no me sirve en este caso que usted mete esa capacitación porque legalmente no tiene ninguna validez. Legalmente no tiene ninguna validez. Porque usted tiene que evidenciar, regale un segundo, porque usted tiene que evidenciarle ante el ministerio esa capacitación que usted le dio en primeros auxilios, esa capacitación que usted dio en manejo de extintores, tiene una licencia que lo esté respaldando, una licencia que lo esté respaldando. Ahora sí, ¿quién nos iba a preguntar? ¿Por qué? En cuanto a los bomberos, ¿ellos lo pueden hacer o necesariamente tienen que tener la licencia? Sí, las siglas con esto, resolución 0256 del año 2014, resolución 0256 del año 2014, establece los procesos o programas para la formación, y por eso les decía ahora, siglas con los términos que le den a sus brigadas. Su brigada no es una brigada de emergencia, su brigada no es una brigada contra incendios, su brigada no es una brigada de primeros auxilios, su brigada es una brigada de... Su brigada es una brigada de... ¿Qué? ¿Ahí qué dice? Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Esa es su brigada. Pero resulta que la resolución 0256 le dice a los bomberos de Colombia que ellos deben diseñar y capacitar, informar y certificar las brigadas contra incendio. Contra incendio. Pero usted en su empresa, a no ser que sea una empresa del sector petrolero, usted está en Ecopetrol, pues ya sería una brigada contra incendios. De lo contrario,
Su brigada es una brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Y tiene que nombrarla de forma coherente. Perdón, ¿Sí? ¿Quién se va a perdón a los participantes, profesor Einstein. Quiero hacerte una consulta. Teníamos programada la capacitación, la conferencia hasta las 7:30 de la noche. Pues quiero consultarte cómo está tu tiempo, porque veo pues que la participación por parte de nuestros invitados y demás está siendo muy activa, pero pues no queremos de pronto tomar de tu tiempo, entonces quisiera saber cómo estás de tiempo. No, si quieren nos tomamos, sí, vamos a tomar unos 20 minuticos más para que redondeemos acá, ¿listo? Perfecto. Porque pues entonces, es interesante y la... Qué pena, profesor. Buenas noches. Perdón, listo, listo, profesor. Entonces 20 minuticos para que de pronto no disponer más de tu tiempo, entonces para entonces atender a esas inquietudes y demás y poder terminar de manera satisfactoria la conferencia, profesor. Muchísimas gracias. Claro que sí, le ruego de antemano excusas también, ¿listo? Tranquilo que el tema es tu tiempo, profesor. Una segunda parte mañana en la tarde. Una buena idea, profe. Listo, entonces. Entonces continuemos. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Te quería hacer una consulta. Cada ¿cuánto se cambia el aire de los autocontenidos que hay en la empresa? Perdón, no te escuché. ¿Cada cuánto se cambia el aire? ¿Es lo que me preguntas? El aire de los autocontenidos que hay en las empresas. Ok, pilas con esto que es muy delicado. Hay algunas empresas que trabajan con peligro de tipo químico, por ende necesitan utilizar equipos de protección respiratoria autónoma y autocontenida, es el nombre de ese aparato. Y se establece que dentro del componente biológico yo tengo que hacer un recambio constante, porque el aire que están dentro de estos autocontenidos, si bien se le ha extraído algo de humedad no está seco por completo. Entonces ese aire que usted tiene allí con un remanente de líquido, que es el líquido, pues en este caso es algo de hidrógeno, algo de humedad que tiene allí, va a generar un poco de contaminación biológica. Por ende, el recambio dentro de los equipos los equipos pues, de respiración autónoma y autocontenida, se recomienda el recambio mensualmente. Y se los voy a decir desde el componente legal. Este artículo de manera específica, el artículo 2.2.4.6.25 del decreto 1072, define que su responsabilidad como profesional o como responsable en materia de seguridad en el trabajo es inspeccionar de manera periódica todos estos elementos, y los equipos para atender y responder ante emergencias se revisan de manera mensual. Los extintores no se revisan cada 3 meses. Los gabinetes de contraincendio no se revisan cada 6 meses. Los botiquines no se revisan una vez al año. Los botiquines, extintores, camillas, inmovilizadores, equipos de protección respiratoria, alarmas contra incendio, sistemas de detección de humo, se revisan mensualmente, basado desde el componente legal, mensualmente. Entonces, ahí está relacionada la pregunta que nos hacía la compañera. ¿Cada cuánto recambio el aire de sus autocontenidos? Mensualmente si no se ha utilizado. Porque hay un poco de contaminación. ¿Listo? Entonces, vamos a ir cerrando acá. Estamos hablando. Profesor, entonces sería bajo la 1072 Oye, la 1072 a usted le dice que debe establecer periodicidad. Acá lo estamos viendo. Artículo 224.625, en ese artículo entonces le va a decir acá, en el numeral 12, inspeccionar con periodicidad, que sea definido en el sistema de gestión, inspeccionar con periodicidad, que sea definido en el sistema de gestión, o sea que en dónde tiene que estar definida la periodicidad para el recambio de ese aire. El sistema. Muy bien. Entonces, en su plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias,
va a establecer un capítulo que hable sobre inspección, revisión, mantenimiento, operación y puesta a prueba de todos estos equipos, y que se va a hacer de forma mensual. Eso se nos está primero en su plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, ¿sí? Y si estamos hablando que utilizan autocontenidos porque realizan labores en espacios combinados en recámaras, entonces en su programa, oído, pilas, no sé si sea el caso, pero de pronto trabajan en espacios confinados, entonces en su programa de trabajo seguro en espacios confinados tiene que establecer ahí adentro un artículo que hable sobre la inspección y el recambio del aire que está en los autocontenidos mensualmente, ¿sí? Ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Por favor, podemos continuar acá. No, con gusto. Ok. Bueno, estábamos hablando acá que el decreto 1072 es muy enfático en el artículo 224625, en donde nos dice que nuestra empresa debe contar con un plan. Luego insisto, por favor, no lo sigan llamando plan de contingencia, no lo sigan llamando plan de emergencia, no sigan llamando brigadas de emergencia, no. Es un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Y este concepto surge desde el año 2012 con la ley 1523, en donde dice que su empresa tiene que gestionar los riesgos, tiene que gestionarlos. Y la gestión abarca los tres procesos: conocimiento, reducción y manejo. Los tres conceptos los abarca, y desde el conocimiento está la prevención. Yo conozco el peligro, yo conozco el factor de riesgo, implemento medidas para prevenirlo, implemento medidas para prepararme e implemento medidas para responder ante la situación. No es brigada de emergencia, es brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, y no es plan de emergencias, es plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. ¿Listo? Tener presencia de aspectos como estos, artículo 224625, que esto es la Biblia de ustedes. El decreto 1072 en el capítulo 6 es la Biblia de ustedes. Es la Biblia de ustedes. Todo lo que ahí está consagrado. Recuerden, artículo 2, 4, 6, 10, 2, 4, 6, 10, habla de las obligaciones del trabajador, y que el trabajador debe cumplir con todo lo que usted establezca en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y el artículo 2, 4, 6, 12 le dice los 15 documentos que hacen parte inicial de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿De acuerdo? Pero vamos a hablar de la resolución 0312. Vámonos a la resolución 0312 a una empresa de 6 trabajadores. Una empresa de 6 trabajadores debe tener brigada de emergencia, plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Sí. ¿Por qué? Y justifique su respuesta, por favor, señora profesional. Usted sabe la respuesta, no se angustie, es sencilla. Les comentaba ahorita la famosa pirámide kelsiana. ¿La recuerdan? ¿Recuerdan esa pirámide kelsiana? Que hay en la punta. La Constitución. Decretos, que fue el siguiente. ¿Y qué es lo último? La resolución. Y resulta que el decreto 1072 tiene más fuerza que la resolución 0312. El decreto 1072 dice que aplica a todas las empresas, sin importar el número de trabajadores, sin importar la actividad económica y sin importar el nivel de riesgo. Se los digo desde el campo profesional. La 0312 es una resolución que sobra. ¿Por qué? Porque sí o sí, sin importar cuál sea su empresa, sin importar cuál sea su riesgo y sin importar cuál sea su actividad, usted tiene que cumplir el decreto 1072 a cabalidad. Téngalo presente y pasa desde ese principio. Puede que llegue a la instancia territorial y le audite su empresa. 7 componentes porque su empresa es de menos de 10 trabajadores. Acá se los voy a mostrar. Su empresa es de menos de 10 trabajadores, tiene 7 estándares. Y en esos 7 estándares, en ninguno de ellos le habla del plan de emergencias, en ninguno de ellos le habla de brigada, en ninguno de ellos le habla del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, en
ninguno de ellos, el de la resolución 032. Pero pila, el ente territorial está en todo su derecho y tiene toda la autoridad de pedirle el acta de conformación de la brigada de preparación de respuesta de emergencia. Señor, pero es que acá la 0312 no lo dice, qué pena, pero es que dice que estos son estándares mínimos, lo mínimo que yo debo de tener, pero lo que tengo que tener es lo que está en el decreto 1072. Pilas, no se hagan falsas ilusiones, que yo solamente tengo que cumplir lo que dice el 0312. Están haciendo ustedes, lamentablemente, una falsa sensación de seguridad, sin importar cuál sea su empresa, sin importar cuál sea el riesgo, sin importar cuál sea el número de trabajadores, usted tiene que cumplir la cabalidad con lo que le establece el decreto 1072, porque recuerde que es una norma de máxima jerarquía por encima de la resolución 0312. Y a usted le llega al ente territorial, le piden los primeros 7 estándares, qué bien, los cumplió, muy bien, pero muéstrame su plan de prevención de respuesta ante emergencia. No lo tengo, señor, tiene tantos días para que me lo presente, o puede decir que tiene que suspender labores hasta que lo tenga, o bueno, el ente territorial es el que toma determinaciones frente a eso. ¿Listo? Es pilas con esto. El decreto 1072 tiene más jerarquía que la resolución 0312. A título profesional, y fui uno de los críticos ante el ministerio cuando sale la resolución 0312, en donde les dije, esta resolución sobra, porque así mi empresa tenga 5 trabajadores, igual tengo que cumplir el decreto 1072, porque el artículo 22461 del decreto 1072 dice que abarca a todas las empresas, independiente de su forma o tipología, independiente de trabajos directos o contratistas, independiente que tenga 1 o 2.000 trabajadores, independiente que sea riesgo 1 o 50.000, tiene que cumplir lo que está en el decreto 1072. ¿Listo? Claro, la resolución 032 es la chuleando. Ya lo tengo. Pero después de que termine de chulear ese ya lo tengo, vaya hacia el 1072. ¿Qué más tengo que tener? Me falta todo esto. Y siga de ahí para adelante. ¿Ok? Vamos a hablar entonces acá de los estándares mínimos frente a la parte de emergencias, y acá está la resolución 0312. Y empezamos en las empresas de 11 en adelante, porque las empresas de menos de 10 trabajadores no nos pide el plan de emergencias, no nos pide la brigada de emergencias, pero recuerde que la 1072 sí lo hace, y yo tengo que darle cumplimiento a la 1072. Pero acá puntualmente en el artículo 9 nos dice, vea, a partir de 20 trabajadores, riesgo 1, 2 o 3, ustedes tener estos dos componentes, estándar 19 y estándar 20 del artículo 9. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. No es plan de emergencias. Y brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. No es brigada de emergencias. No se confundan con los términos. Miren, errores que están cometiendo mucho. En sus documentos están escribiendo los colaboradores. A la luz de la ley no existen colaboradores. A la luz de la ley solamente existen trabajadores. A la luz de la ley no existen asociados. A la luz de la ley no existe ningún otro tipo de vinculación laboral. Todos son trabajadores. Entonces, usted en sus documentos del sistema de gestión dice que una responsabilidad de sus colaboradores, pues usted la embarró. Yo soy un trabajador suyo, y a la luz de la legislación usted solamente tiene trabajadores, no tiene colaboradores. Y si usted de pronto despide un trabajador, porque en el reglamento interno de trabajo decía que el colaborador tenía que cumplir un horario de trabajo, y ese señor no llegó en el horario indicado, y usted lo despide, pues entonces luego el abogado le va a decir, señor, ¿y usted por qué despidió a este trabajador? Dice, es que en el reglamento interno de trabajo acá dice, mire, todos los colaboradores, y le dice el abogado, pues ahí se jodió, porque es que este señor no es colaborador, este señor es trabajador, porque cuando usted lo contrató, usted firmó un contrato de trabajo, no firmó un contrato de colaboración, usted firmó un contrato de trabajo. Como tal, le tiene que llamar trabajador, no colaborador, porque esto le va a llevar al lío jurídico. Buenas noches. Una pregunta, en una empresa donde hay
trabajadores que están por nómina y que también hay contratistas. Entonces, ¿los contratistas podrían pertenecer a la brigada? Morena, creo que sí. Podrían no. Tienen que hacer parte. No podrían. Tienen que hacer parte. Les recuerdo, artículo 2, graben, señor. 2, 4, 6, 1. 2, 4, 6, 1. Aplica a todas las empresas sin importar el número de trabajadores y sin importar el tipo de vinculación que tengan con los trabajadores directos, contratistas. Imagínense que meten subcontratistas, proveedores y visitantes. Recuerde que esos son los 5 alcances de su sistema de gestión. Trabajadores directos, contratistas, subcontratistas, proveedores y visitantes. Son los 5 alcances de su sistema de gestión. Por ende, usted también en su brigada debe meter contratistas o subcontratistas. Usted tiene 100 trabajadores directos y tiene 200 contratistas, pues también tiene que involucrar los contratistas o subcontratistas en su plan de prevención, en su brigada de prevención y preparación de respuesta ante emergencias también por ley. Muchas gracias. ¿La brigada es voluntaria? ¿Alguien que me responda? ¿La brigada es voluntaria? ¿Quién quiere hacer parte de la brigada? Venga, el que quiera, chévere, rico. Pasamos chévere. Todos, se supone que son todos porque hace parte de una empresa. Ya como te decía, Sí, una pequeña, no grande, ¿no? Voluntaria, pero... No, la No es voluntaria. No, pero voy a hacer la aclaración porque digo eso. Lo que pasa es que se hace la convocatoria, ¿cierto? Muy bien, Y, muy bien, claro que sí. y la gente o sea, cuando es obligada, generalmente no responde bien cuando el jefe le dice, usted debe pertenecer, usted tal cosa. Y se ha demostrado que la gente que permanece dentro de la brigada es la que fue voluntariamente Muy bien. a pertenecer porque tiene como ese don de servicio y como salirse de la zona de confort individual para ayudar a los demás. Muy También bien. es como algo personal. Muy bien, pero no podemos confundir voluntaria que sea voluntaria a que existan personas que tengan voluntad. Son cosas distintas. Una cosa es que sea voluntaria, otra cosa es que existan personas que tengan voluntad. ¿Listo? Usted tiene que tener la brigada. ¿Usted qué le dice la ley? Tiene que tener brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. ¿Cómo? No, eso no le interesa al ministerio. Al ministerio le interesa es que usted tenga la brigada. Para eso, usted tiene un mecanismo que es mirar quiénes voluntariamente quieren hacer parte. Señores, estamos conformando la brigada, usted que es bombero, usted que es bombero, usted que es de la defensa civil, usted que es rescatista, usted que es de las boleritas de usted que hace parte de las sagradas oraciones del divino miembro, usted que hace parte del voluntariado, ¿quién quiere hacer parte de la brigada? ¿Listo? Si a usted le resulta un número suficiente, le resultan 10, 20 personas que digan, yo quiero ser voluntario de la brigada, excelente, ya usted conformó su brigada. Pero si usted se forma por voluntad, solamente son 1 o 2 personas o ninguna, a usted se le dice el decreto 1062, designe la brigada de prevención, preparación y ¿listo? Designe. Claro, pues no vamos a tener la misma respuesta si la gente que está por voluntad a que la gente que está por designación. Recuerden también legislación, vea, coman, devoren, trasnochen, tengan pesadillas con legislación. Código sustantivo del trabajo, numeral 12, artículo 62. Código sustantivo del trabajo, numeral 12, artículo 62. Causas justas de despido. Usted convocó a la brigada. Nadie quiso hacer parte de la brigada. Nadie les dio pereza, no quieren, qué pereza, qué jartera. ¿Ok? Entonces usted como responsable del sistema de gestión le dice al gerente, señor gerente, mediante escrito, yo considero que fulano y fulano deben hacer parte de la brigada, ya que nadie quiso integrarse a la brigada. Entonces designar a estas personas. Entonces el gerente, el representante legal, lo único que hace es un oficio, una circular interna, en donde dice, se le comunica a Pedro, María, Marcos, Lucas y Juan, que son brigadistas en adelante, y que de conformidad con el artículo 2, 2, 4, 6, 10 del decreto 1082, están en la obligación de cumplir todo lo que en materia de seguridad del trabajo la empresa ha implementado.
y que de conformidad con el reglamento interno de trabajo tienen que cumplir todo lo que en materia de seguridad del trabajo la empresa ha implementado. Y que de no ser así, les recuerdo el numeral 12 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, que es la causa justa de despido. Y la justa causa de despido. Usted nombró a Eisen como brigadista y lo citó a una reunión. Eisen por acá no va, injusta causa. Lo citó a la segunda reunión. Eisen no va porque le da pereza y no hay una justa causa que una situación que justifique el hecho que Eisen no haya ido por allá. Pues usted le pasa los llamados de atención y luego le dice, señor gerente, de conformidad con el numeral 12 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, el señor Eisen es una justa causa de despido porque está siendo reincidente, reiterativo, violando la conducta en materia de seguridad del trabajo que la empresa ha implementado. ¿Sí lo sabían o no lo sabían? Usted con su trabajador no pelea, usted con su trabajador argumenta. No es tarea de ustedes rogarle al trabajador que se ponga el casco, no es tarea de ustedes. Su tarea es darle la inducción, su tarea es darle la reinducción, su tarea es entregarle el elemento de protección, su tarea es capacitarlo en la utilización del elemento de protección personal. Y cuando le hace la inspección y no tiene el elemento de protección, su tarea es mandarlo a despedir. Numeral 12, artículo 62, Código Sustantivo del Trabajo. Es reincidente en no cumplir las normas en materia de seguridad en el trabajo. Y muchos de ustedes se ponen a pelear con los trabajadores que porque no se ponen el casco, que porque no se ponen los guantes, que porque no se ponen las gafas. No, usted no tiene que pelear con nadie. Su tarea es cumplir y hacer cumplir las normas. No es pelear con el trabajador para que se ponga el casco. Es cumplir y hacer cumplir la norma. Y si el trabajo no quiere cumplir la norma, pues entonces despídalo, porque ese trabajador está poniendo en riesgo el patrimonio de la empresa. De conformidad con el decreto 472, acá se los dejo, para terminar, de conformidad con el decreto 472, ese trabajador va a hacer que su empresa pueda ser sancionada hasta por 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, porque no se puso el casco, no se puso las gafas. Puede su empresa ser sancionada hasta por 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y ahí nos lo está estableciendo el decreto 472. Porque resulta que ese señor no se puso las gafas, ese señor no se puso el casco, tuvo un accidente, y ese accidente fue grave, ese accidente fue mortal, la empresa le llega derechita a la sanción, hasta por 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, si usted no cumple las normas, si no hace cumplir las normas, está poniendo en riesgo el patrimonio de la empresa. Y entonces muy probablemente le llegue la sanción a la empresa y le diga al gerente, le diga al representante legal, mándele esto a Eisen, que se pague eso porque para eso lo contraté a él. Que sea Eisen el que se vaya a la cárcel porque para eso lo contraté a él. La tarea que usted decidió desempeñar cuando se metió a estudiar esta carrera no es fácil. Usted tiene una responsabilidad fuertísima en sus hombros y su responsabilidad es que esos 20 trabajadores, o esos 2 trabajadores, o esos 5.000 trabajadores que tiene a cargo lleguen sanos y salvos a sus casas. Esa es su tarea. Y si usted no la está cumpliendo, la muerte de esa persona, el accidente de esa persona, recae sobre usted. Usted no pelea, usted exige el cumplimiento de las normas. Jóvenes, qué pena, no les quito más tiempo, me pasé muchísimo tiempo, profesor, qué pena con usted, hablo demasiado. No sé qué les pueda decir. Profe. La calle está llena de profesionales, Ustedes tienen que ser excelentes profesionales, y ahí está la diferencia. La calle está llena de profesionales, ustedes tienen que ser excelentes profesionales. Y ser excelentes profesionales no es únicamente pasar un examen. Ser excelentes profesionales es aprender, consultar, investigar, practicar, ir a la minucia. Es eso ser un excelente profesional. Profesor, qué pena, no le quito más tiempo. Muchísimas gracias. No, profesor, antes me excusa, pues nos hacemos un poco de tiempo, no importa, lo importante es que podamos satisfacer a cada uno de nuestros participantes en gran medida, ¿no? No sé, profe, si tienes un último espacio para responder una pregunta acá que creo que es bastante interesante y con ella cerraríamos, profesor, no sé si tengas el espacio. Por favor, claro que sí. En el chat nos escribe Luz Quiseno, pero si un contratista o por prestación de servicios se me accidenta en práctica o como integrante de la brigada, la ARL le responde.
porque como prestador de servicios se contrata para un objeto contractual. Sí. Segundo, si se accidentan en un ejercicio como brigada, la ARL responde. Claro que sí. Lo que pasa es que no es simplemente decirle al señor, venga señor, usted es nombrado como brigadista. Pero un segundito, vea, ahí no sé si están viendo, está mi número telefónico, está mi correo electrónico, no sé si lo están viendo. Con gusto me pueden escribir al correo, con muchísimo gusto les puedo apoyar en lo que puedan llegar a necesitar. Claro que sí, profesor. ¿Por qué? Primero, partiendo desde el componente que ese contratista también está obligado a cumplir el decreto 1072. Y a ese contratista también le aplica tener un plan de emergencias, un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, y también le aplica tener una brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, o hacer parte de una brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. También le aplica. Pero no es simplemente decirle, venga, señor contratista, que usted es brigadista y para de contar. No. Es mediante escrito, mediante documento formal, escribirle a ese contratista, decirle, señor contratista, estamos diseñando, implementando nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Usted también tiene la obligación del cumplimiento al sistema de gestión. Y dentro del sistema de gestión estamos conformando nuestra brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Sírvase indicarnos quién va a ser designado para hacer parte de la brigada de emergencias de nuestra empresa. Entonces ya se hace de manera oficial. Entonces de manera oficial el contratista le responde y dice, sí señor, va a designar a Einstein, a Franklin, a Osorio y a Giraldo para que hagan parte de su brigada. Y entonces ese contratista ya entra en la obligación de reportarle a la ARL que Einstein, que el señor Einstein, que el señor Franklin, que el señor Osorio y que el señor Giraldo van a ser parte de la brigada de emergencias para la empresa a la cual están trabajando. Y entonces mi empresa lo que hace es mediante documento oficial conforma la brigada y dice, mi brigada de emergencias está conformada por Antonio, María, Marcos y Juan, que son mis trabajadores directos, y por Einstein, por Franklin, por Osorio y por Giraldo, que son trabajadores del contratista tal. Y ya queda un documento oficial. Y la ARL tiene toda la obligación, tiene todo el deber de darle cobertura ante una situación que se llegue a presentar, porque está oficializado la situación. Entonces, espero que se haya dado respuesta ante ese tema. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias nuevamente por tan excelente conferencia. Creo que se evidencia en la participación, vuelvo y repito, tan activa de cada uno de nuestros participantes. Entonces, de verdad que pues quedamos muy agradecidos en poder atender esas inquietudes y compartir esas experiencias, profe. Entonces, realmente, muchísimas gracias. Nos pregunta si es posible compartir las diapositivas, la presentación que nos has compartido. Entonces, si es así, las puedes enviar a la facultad o a mi correo y estamos ahí en contacto, profesor. Nuevamente, muchísimas gracias. Sí. Claro que sí, con mucho gusto. Precisamente pues las hago pensando en ustedes, que puede ser una herramienta de gran utilidad. Por favor, esta semana también hicimos una capacitación en primeros auxilios para brigadistas. También le envié la presentación al señor decano. También le pueden solicitar al señor decano esa presentación que les va a ser de gran utilidad también a ustedes. Y esta también se la puedo enviar al profesor con muchísimo gusto para que usted la comparta con los participantes. Señor. Perfecto, profesor. Nuevamente, muchísimas gracias. Muy amable, feliz noche, descanso, bendiciones. A cada uno de los participantes. Muchas gracias a cada uno de los participantes. También muchísimas gracias. Les recuerdo, mañana tendremos también una conferencia a las 5 de la tarde, entonces a la cual están cordialmente invitados. Profesor, también si quieres acompañarnos, cordialmente invitados a esta conferencia de charla del día de mañana. Nuevamente les envío el link para la asistencia y entonces los espero el día de mañana. Y estaremos programando, profe, nos están pidiendo por el chat constantemente que para una segunda parte de esta charla, entonces estaríamos en contacto por si hay la posibilidad de programar nuevamente. Con muchísimo gusto, claro que sí, con el mayor de los gustos. Perfecto. Que estén muy bien, hasta luego. Igualmente. Que estén muy bien. Muchísimas gracias por la participación de todos. Muchas gracias, profesor, también a usted. Feliz noche, profe, gracias.
Feliz noche para todos. Hasta luego. Nos esperaré mañana.